Queridos amigos, bienvenidos de nuevo al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy tenemos una buena oportunidad de continuar en el estudio de cómo el Evangelio llegó a lo último de la tierra. Realmente en capítulo 13 vamos a entrar en algo nuevo. Si recuerdas en capítulo 1, versículo 8, Lucas nos dio su organización y él ha dividido el libro en tres partes. En la primera parte hemos visto cómo el Evangelio tocó a Jerusalén y el área alrededor de esa parte por medio del día de Pentecostés y los discípulos definitivos. Y aunque hubo persecución y problemas, ellos perseveraron y proclamaron el mensaje en Jerusalén. Pero después, con la persecución de parte de Saulo, ya empezó de tocar otras regiones, incluyendo Samaria y también el etíope y Cornelio hasta Antioquía. Y hemos concluido en la clase anterior mirando a la historia de Pedro y Herodes. Y eso concluye realmente el impacto principal del apóstol Pedro. Él va a aparecer otra vez en capítulo 15, pero brevemente. Entonces, ahora en capítulo 13 vamos a iniciar la última etapa en que el Evangelio es llevado a lo último de la tierra. Vamos a ver que hay los tres viajes misioneros de Pablo y eventualmente también su tiempo en Jerusalén, en Cesarea y eventualmente su viaje a Roma, y el libro concluye con el Evangelio con Pablo llegando a la ciudad de Roma. Así vamos a continuar con nuestra experiencia mirando lo que Lucas tiene para nosotros. En el día de hoy vamos a estar en capítulo 13. Y capítulo 13 inicia, como hemos dicho, hoy hemos llamado el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Como puedes ver en esta lámina, dos cosas quiero mencionar. Primeramente, las fechas, para darnos una idea más o menos de los eventos. Ocurrió probablemente entre el año 45 a 49 después de Cristo. Así varios años han pasado desde que Jesús vivió y se murió. Ahora estamos en la mitad de los 40. Además, estaré compartiendo una serie de mapas porque yo creo que es importante captar dónde están las cosas, dónde están las ciudades, y hay razones que nos ayudan a entender mejor el texto cuando tenemos una idea de la geografía. Entonces, quiero animarte, si no tiene un mapa, que podrías conseguir algo parecido como esa, como donde puedes mantener y empezar aprendiendo dónde están ubicadas las ciudades y los sitios donde Pablo va a visitar. Por ejemplo, si tú puedes reconocer dónde está la ciudad de Antioquía de Pisidia, está aquí en medio de la Turquía, o dónde está Atenas, aquí en Grecia, etcétera, porque eso va a mejorar nuestro concepto de los viajes y entender mejor lo que está pasando dentro del narrativo. Entonces, empezando hoy hasta el fin de los viajes, por favor, mantén en mente ese tipo de cosas de geografía. Creo que va a bendecirte en el estudio del libro de Hechos. Bueno, en este viaje vamos a comenzar en Antioquía. Va a pasar por Chipre, después irá al norte, pasando por Antioquía, Iconio, Derbe, y después va a regresar de la misma manera y llegará al fin de capítulo 14, otra vez en Antioquía de Siria. La organización de capítulos 13 y 14, porque eso es donde incluye el primer viaje, es así: que Bernabé y Pablo son despedidos por la iglesia en Antioquía, después para pasar tiempo en Chipre, en Antioquía de Pisidia, y vamos a ver que son dos ciudades diferentes, en Iconio, y eventualmente en capítulo 14 vamos a ver un tiempo en Listra y Derbe, y finalmente el regreso a Antioquía de Siria. Bueno, como siempre, si no has leído capítulo 13, vale la pena leer este capítulo rápidamente antes de continuar con el video. Pero vamos a ver que en la ciudad de Antioquía tenemos ahí una iglesia con una visión para el mundo. Yo creo significativo que esa iglesia es el que envió los primeros misioneros más allá. Obviamente, como hemos visto, la iglesia en Jerusalén, en cierta forma,
han empezado a evangelizar otros grupos, como hemos visto con Cornelio y con el caso del etíope y otros, los samaritanos, etcétera. Pero esta vez vamos a ver algo nuevo, que es a propósito están empujando el evangelio por medio del Espíritu Santo que vamos a ver y que Pablo y Bernabé van a ser enviados de parte de esa iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que está pensando en ganar el mundo. Y yo creo que eso es como deben ser nuestras iglesias también, ¿no? Que nuestra propia iglesia podría seguir el modelo de la iglesia de Antioquía y tener una vista para alcanzar al mundo. Poco a poco, pero tratando con esa meta, tratar de llegar a esa meta. Bueno, el caso de Antioquía es interesante. El texto ahí dice que en la iglesia hubo profetas y maestros. Entonces había un grupo de liderazgo muy importante. Iba a nombrarlos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, tenemos una lista de liderazgo de esa iglesia. Tal vez había otros también no mencionados, pero eso probablemente representa el liderazgo central. Y sabemos que Pablo y Bernabé habían estado en Antioquía por un tiempo prolongado antes de llevar la donación, si recuerdas al fin del capítulo 11, a Jerusalén. Ahora han regresado y ellos están ahora sirviendo otra vez en la iglesia con los demás. Pero algo notable, y en esta lista tenemos un ejemplo claro de un liderazgo diverso. Vamos a ver que vienen de diferentes raíces aparentemente, y eso es significativo, que es una iglesia que es multicultural. Y eso, por eso, yo creo, es importante que ellos están, o da la razón tal vez, porque ellos tienen una visión para el mundo, porque ellos mismos vienen de un grupo diverso. Vamos a mirar eso rápidamente. Primeramente, Simeón es llamado Níger. Probablemente eso es un apodo, de la palabra Níger, es porque él vino de África, muy probablemente. Su nombre, Simeón, tal como el siguiente, Manaén, son nombres de raíces judías. Así, aunque Simeón vino de África, probablemente, él viene de un grupo de judíos, muy probablemente. Entonces, él, aunque está viviendo ahora en Antioquía, sus orígenes probablemente son de África, pero había muchos judíos en África. Sabemos por otros historiadores que eso fue el caso. Pero Manaén, un nombre interesante, dice que él fue un suntrofos en griego. Suntrofos significa literalmente alguien que compartió la misma nodriza que Herodes. Y probablemente cuando habla de Herodes el tetrarca menciona, se refiere a Antipas, el que estuvo en la muerte de Jesús y el que había matado a Juan Bautista. Y eso es interesante. Normalmente eso no fue algo raro, que tener una persona importante como un rey o príncipe que tenía un esclavo a su lado que también compartió la misma nodriza, pero también más allá de eso, que el esclavo llegó a ser un amigo. Ellos pasaron toda su juventud juntos y frecuentemente esa persona es librado por el príncipe y llegó a ser una persona importante en otras ocasiones. Entonces, muy posible que Manaén fue un hombre de influencia, un hombre con dinero tal vez, y tenía conexiones con la familia real todavía, posible, de cierta forma. Entonces, es interesante, pero otra vez, como mencioné antes, él probablemente viene de raíces judías por medio de su nombre. Cuando llegamos al otro nombre, Lucio de Cirene, hemos tocado antes de que Cirene tenía una población bastante alta de judíos, pero Lucio es un nombre latín, viene del latín, romano. Entonces, es muy probable que él es de raíces tal vez judías, pero también tal vez es de raíces griegas, que había vivido en Cirene y había ido a la ciudad de Antioquía. Y si recuerdas en la vez pasada, en capítulo 11, aprendimos que muchos de Cirene y también en Chipre había evangelizado los griegos que están en Antioquía. Entonces, tal vez Lucio fue uno de los que están evangelizando a los griegos
en la ciudad de Antioquía y llegó a ser uno de los profetas y líderes y maestros que están en la ciudad. Los otros dos nombrados son los más conocidos, Saulo y Bernabé. Obviamente conocemos Saulo y vamos a seguir conociéndolo más. Y Bernabé también. Si recuerdas de capítulo 4, él vino de Chipre y posiblemente tenían amigos de Chipre que están viviendo ahora en Antioquía. Pero ambos, Saulo y Bernabé, habían invertido mucho tiempo, energía y de su ministerio en esta ciudad de Antioquía. Entonces, vamos a ver que ellos también son un grupo diverso, ¿verdad? La diferencia en personalidad entre Saulo y Bernabé. Y creo que, aunque no aparece así en mi lista, es notable que Bernabé es el primero en la lista y Saulo es el último en la lista en Hechos capítulo 13. Esto tal vez signifique que Bernabé fue un hombre tal vez de mayor edad y que él tal vez fue uno de los líderes principales, el primero tal vez. Y Saulo es llegando a ser el que está guiando. Y vamos a ver que esa relación entre Saulo y Bernabé va a estar cambiando dentro de ese capítulo 13. Y parece al principio que Bernabé es el líder del grupo y más adelante Saulo va a tomar el liderazgo o parece que él sería el líder más al fin del primer viaje misionero. Así es el grupo de líderes. Y dice en versículo 2, ¿qué están haciendo? La iglesia, incluyendo ese grupo de líderes, están ministrando y ayunando. En diferentes grupos de creyentes hoy en día, unos hablan más y otros hablan menos del ayuno y a veces no sabemos aún de qué es. En ideas básicas, el ayuno es cuando alguien simplemente no come o no come o bebe en ciertas ocasiones. Si quieres aprender más de lo que es el ayuno en general, recomiendo ese libro por Richard Foster, La celebración de disciplina. Es un libro clásico de las disciplinas espirituales y en capítulo 4 él va a tratar el tema en más detalle del ayuno, dando información sobre el propósito, etcétera, pero también información muy práctica para ayudarte si tú decides de ayunar. Dentro del libro de Hechos y Lucas hay otra mención del ayuno varias veces, como puedes ver, y creo que eso fue una expectativa de los creyentes de parte de Jesús, aunque no estaban ayunando cuando Jesús estuvo entre ellos. Parece por esos pasajes que tengo citado ahí en Lucas y Mateo, Jesús esperaba que sus discípulos ayunarían. Entonces, vale la pena investigar más sobre el ayuno. Un elemento clave del ayuno siempre o casi siempre que aparece en conjunto con la oración. Cuando lees el Antiguo Testamento, cuando se habla del ayuno, casi siempre aún menciona la oración. Y en mi experiencia también siempre van juntas. El ayuno con oración típicamente es aún dicho, pero seguramente están conectadas. En cuanto al propósito del ayuno, en breve, frecuentemente, como hemos mencionado en relación con la conversión de Saulo, cuando él pasó 3 días sin comer nada, frecuentemente el ayuno tiene que ver con arrepentimiento, de luto tal vez, o en confesión. Eso es una razón principal del ayuno. Pero aquí en este contexto no parece que es el caso. Tal vez, pero no, por el contexto no parece que están ayunando en arrepentimiento. Entonces me causa preguntar por qué ayunaban los que están en Antioquía. Y aquí les doy unas posibilidades. Primeramente, en términos generales, el ayuno es un acto de mostrar humildad y dedicación. Entonces, eso aplicaría en muchas situaciones diversas, ¿verdad? Tal vez estaban buscando dirección, buscando apoyo de Dios para ver qué deben hacer, cuáles son los pasos siguientes. Tal como hizo Moisés cuando él estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley. Dice que él ayunaba por 40 días. Y unos han llegado a la conclusión, basado en ese pasaje y en Daniel capítulo 10, que el ayuno es un momento excelente es un momento excelente para ayunar cuando estamos buscando dirección de Dios. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación que estás
tratando de hacer decisiones grandes en tu vida, te recomiendo que pases tiempo en ayuno y oración. Y creo que eso podría ser la razón por lo que están ayunando la iglesia en Antioquía. Otra posibilidad es como parte de una disciplina regular. Mientras está conectado con este verbo ministrando en este versículo 2 y ayunando, tal vez eso fue simplemente parte de la práctica cristiana. Hay evidencia de parte de un documento, el Didache, escrito probablemente al fin del primer siglo, en que en la sección 8 habla que los creyentes deben ayunar 2 veces por semana, el miércoles y el viernes. Aún nombra los días de la semana. Y eso tal vez fue una práctica regular de la iglesia. Entonces tal vez están ayunando como parte de una disciplina, una vida disciplinada, tal vez es otra posibilidad. También otra posibilidad es que para intensificar la eficacia de las oraciones. En Marcos 9:29 menciona que en una ocasión que no podían sacar un demonio, que dice el texto posible que esa no se puede sacar sin oración, con ayuno. Así posiblemente, y aún en tiempos más tardíos, había una creencia de que con ayuno eso ayuda a hacer más intenso la oración y por eso tal vez son más eficaces esas oraciones. No sabemos exactamente lo que está pasando en el caso de la iglesia en Antioquía, pero yo me inclino mucho a la idea de que están buscando dirección. ¿Qué debemos hacer? Ayúdanos, Dios, guíanos. Entonces, tal vez eso es el caso, pero no sé, y podría ser cualquiera de las otras opciones también. Bueno, ellos reciben dirección. En versículo 2 también dice que el Espíritu responde y va a llamar a Pablo y también a Bernabé. Ellos, el Espíritu Santo dice, aparte para mí, a Saulo y Bernabé. Y eso va a ver en versículo 4, que también cuando ellos empiezan el primer parte del viaje misionero, que ellos, dice que el Espíritu Santo los envía. Y eso coincide con lo que hemos dicho en capítulo 1, versículo 8, que ellos recibieron poder del Espíritu Santo y por eso podrían empezar proclamando el evangelio. Así coincide completamente con el narrativo más amplio. En versículo 3 van a continuar con el ayuno y esta vez va a mencionar la oración y la imposición de las manos. Y yo creo que eso es un ejemplo en que está dándoles una bendición y están también diciendo que nosotros como iglesia estamos respaldándote. Estamos atrás de ti con ánimo, seguiremos orando por ustedes y yo creo que esa práctica es algo saludable cuando nosotros también enviamos otros. Si tu iglesia, por ejemplo, quería iniciar una obra nueva o enviar misioneros, absolutamente es una idea excelente. Seguir el modelo que vemos aquí en capítulo 13, que ellos ayunaban y impusieron las manos como una bendición y como un símbolo que nosotros estamos yendo con ustedes. Y yo creo que es beneficioso. También puedes consultar el documento aparte que está en la página del curso sobre la imposición de manos si tienes dudas. Bueno, entonces ellos van a salir de la ciudad de Antioquía, de Siria, y van a ir primeramente a Chipre. Y siempre pregunto, ¿por qué iniciar en esta isla de Chipre? Es bastante pequeña, más o menos 3/4 del tamaño de El Salvador. Entonces no es muy grande, pero ¿por qué empezar en Chipre? ¿Qué piensas? ¿Has contemplado eso? Si vas a empezar un ministerio nuevo, ¿por qué iniciar ahí? Bueno, mi idea, conclusión, puedo decir, es que número 1, en versículo 4, dice que el Espíritu Santo los envió y tal vez algo había sido dicho por el Espíritu Santo, deben ir primero a Chipre. También sabemos que Bernabé es nativo de Chipre y tal vez él tenía contactos, amigos, familiares. Sería un lugar natural para empezar. También sabemos que unos de Chipre había ido a Antioquía para establecer la iglesia en Antioquía y proclamar el evangelio a los griegos. Entonces, tal vez ellos también tenían contactos y amigos. Y aún más en capítulo 11, versículo 20, que unos habían aceptado la palabra en Chipre ya.
entonces ya establecieron ciertos grupos de creyentes. Entonces, eso sería un lugar excelente para comenzar, porque ya existían ciertos grupos de creyentes ahí. Así, Pablo y Bernabé llegan al lado del oriente, en Salamina, y van a cruzar toda la isla proclamando el evangelio en las sinagogas. Van a ir probablemente de Salamina y como 50 años antes de este momento, alrededor del tiempo en que Jesús nació, construyeron un camino sureño que pasó por estas ciudades. Las ciudades de Kitión, Amathus, Curión no son mencionadas en el texto bíblico. Es simplemente muy probablemente que ellos pasaron por estas ciudades, porque esa sería la ruta natural para ir de Salamina a Pafos. Y Pafos es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo en nuestro estudio hoy. Para darte una idea de cómo es la isla de Chipre, aquí es unas imágenes de la ciudad de Salamina, el puerto donde seguramente Pablo y Bernabé llegaron. Van a probablemente caminar por medio de ese camino. Había también otras ruinas que son de ese periodo. Ellos van a salir de esa ciudad cruzando, otra vez evangelizando, enseñando en las sinagogas, tal vez en Kitión aquí, o tal vez en Amathus. Eso también es el centro. Seguramente Pablo y Bernabé pasaron por ahí. En Curión también, cuando están en camino. Y finalmente llegan a el capital de la provincia, que es Pafos. Y Pafos está, como hemos visto, al otro lado de la isla. Algo sobre ese proceso. Hay que recordar que Pablo está enviado a los gentiles, de acuerdo con Hechos capítulo 9, capítulo 22, también 26. Pero eso no indica que él no cesa de proclamar el evangelio entre las sinagogas. Él va a iniciar frecuentemente, que vamos a ver, en sinagogas. Y eso fue el caso aquí. Y eso es también natural. Si ya hubo creyentes, muy probablemente son de raíces judías, pero ya son creyentes también. Entonces sería un punto natural para iniciar el proceso de evangelizar. Bueno, llegando a Pafos. Esta ciudad, otra vez, es el capital de la provincia. Eso nos da poco del escenario de los eventos que vamos a ver en versículos 6 y adelante. Y que era una ciudad bastante pagana, porque realmente eso fue el capital de la provincia. También había un santuario a Afrodita, por ejemplo. Había un teatro regular. Hubo baños romanos para que podrían disfrutar una vida típica romana. También hay evidencia arqueológica de una vía que se llama la vía de Teseo. Eso viene del segundo siglo, entonces no estuvo cuando Pablo estuvo en esta ciudad. Pero quería mostrarte esa imagen para darte una idea de cómo son las casas grandes que estaban en esta ciudad. Y eso sería algo comparable con la casa donde vivía Sergio Paulo, que vamos a conocer en esta historia. Y tal vez podés imaginar Pablo y Bernabé hablando dentro de esta sala con un grupo de oyentes, incluyendo unas personas muy interesantes, el mago Bar Jesús y el procónsul Sergio Paulo. Entonces, cuando estás mirando a esa foto, tal vez puedes traer eso contigo cuando estudiamos el resto del pasaje. Bueno, hemos hablado del escenario. Ahora quiero hablar de las personas involucradas en esa historia. Voy a leer rápidamente ese pasaje. Empezando en versículo 6, vemos que cuando ya llegaron a Pafos, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás al sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba quien le condujese, de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, varias cosas sobre eso. Primeramente, vamos a hablar de este mago. Su nombre, el Elimas, es derivado probablemente del término arameo, haloma, lo cual significa mago, por eso lo mencionan. Y la idea de que un mago está en el corte o en la casa de un procónsul romano, tal vez suene curioso porque es judío. Bueno, tenemos evidencia, por ejemplo, de Josefo en antigüedades, que hubo un mago llamado Simón en la casa de Félix, que vamos a conocer en capítulo 24 y adelante. Así, eso no fue algo completamente fuera del orden a tener un mago judío entre unos paganos, porque había una creencia, de acuerdo con un autor Keener, que eso fue una práctica bastante común porque creyeron que los judíos, los magos judíos tenían cierto poder especial, tal vez basado en el misterio del nombre de Yahweh, por ejemplo, el tetragramatón, etcétera, tal vez así. Así, es interesante que él vivió y estaban aparentemente ayudando de cierta manera el procónsul. Pero es notable cómo lo que pasó en nuestro pasaje, que es llamado un falso profeta, y también, al final de cuentas, Pablo va a llamarlo un engañador o estafador. Dice que está lleno de todo engaño y maldad, creo que es la traducción en este versículo 10. Pero la palabra que es maldad es más como un estafador. Está tratado de engañar con la idea de sacar dinero. Eso es al centro de lo que es la práctica de este mago Jesús, o Bar Jesús, perdón. Y Pablo va a enfrentarlo y, como hemos visto, va a causar que sea ciego al fin de nuestra historia. Aún lo llama en esta historia un hijo del diablo. Entonces, y cuando pensamos en la palabra diablo también, eso tiene que ver con la idea de ser calumniador. Otra vez, siempre en contra de lo que es el mensaje que está proclamando Pablo y Bernabé, de buenas noticias. Entonces, en todos lados, el mago Bar Jesús está completamente en contra, tal como hemos visto otros en el pasado. Bueno, el otro individuo importante en la historia es el procónsul Sergio Paulo. Primeramente es el procónsul, es la palabra gobernador, tal como Pilato, Félix, Festo, que vamos a conocer. Y la palabra anthropos es la palabra típica que hemos visto, que puedes ver en otros libros extrabíblicos para uno que es encargado de una provincia romana. Eso es un miembro de la sociedad más alta en el Imperio Romano. Entonces, Sergio Paulo es un hombre con influencia. Y seguramente si hubo unos nuevos viajando por su provincia, proclamando un mensaje nuevo, como un buen procónsul, él debe llamarlos a su corte para ver, hey, ¿qué está enseñando? Eso fue simplemente prudencia de parte de él, porque él tendría que reportar a los que están en Roma. Entonces, él va a llamarlos para escuchar su mensaje. Parte tal vez por interés, pero parte como gobernador. Es interesante cómo Lucas lo describe. Un hombre inteligente, sunetos, se dice en griego. Y yo creo eso significa porque la audiencia de Lucas probablemente viene de raíces griegas o romanas. Y está tratando de promover, hey, mira, aún un procónsul está aceptando la palabra. Un hombre inteligente acepta la palabra. Y eso establece tal vez un precedente de que uno que es inteligente, intelectual, podría ser un miembro de ese movimiento. No es solamente los de las poblaciones más bajas, sino aún de unos líderes, filósofos, etcétera, también podrían acercarse a Cristo. Y tal vez eso también sería algo atractivo a la audiencia original. Bueno, en cuanto también a esa persona, Sergio Paulo, tenemos cierta evidencia arqueológica. Hemos encontrado, arqueólogos han encontrado, arqueólogos han encontrado ciertas inscripciones con el nombre o algún nombre parecido
indicando que muy posiblemente que ese Sergio Paulo tenía miembros de su familia. Como puedes ver en ese lado, hay una piedra en Antioquía de Pisidia con el nombre de un Sergio Paulus y también Sergia Paula, mujer también. Tal vez son miembros de su familia, es muy posible. Además, encontraron también otra inscripción en una lista en Roma que un tal Sergio Paulo había servido en capacidad de cuidar al río Tíber en Roma. No sabemos cuál de los dos, tal vez, aquí se ve, pero yo me inclino mucho a pensar que los que estaban en Antioquía de Pisidia, que fueron parte de la aristocracia en esta ciudad, tal vez tenían un hijo, un miembro de su familia que también había sido llamado por el liderazgo en Roma a servir como el procónsul en la isla de Chipre. Es muy probable, en mi opinión, y eso otra vez responde o respalda, perdón, la veracidad de los eventos. No es conclusivo esa evidencia, pero yo creo hay bastante evidencia a favor que es realmente el mismo, la misma persona. Bueno, siguiendo pues, en los últimos versículos vemos la conversión de Sergio Paulo. Es una historia muy interesante que entre lo que pasó con Elimas, que está enfrentando a Pablo y causando problemas, y Pablo va a causar que sea ciego. Y yo creo que primeramente es para parar la actividad de Elimas, pero también yo creo otra parte importante es que eso tal vez es una forma para mostrar misericordia. Tal vez eso te suene curioso. ¿Por qué podría llegar a esa conclusión? Bueno, de hecho, ¿recuerdas lo que pasó con Saulo en unos capítulos anteriores, en capítulo 9? Él quedó ciego por 3 días. Y tal vez Pablo está pensando en su propia conversión. Porque él dijo aún en ese pasaje en capítulo 13 que vas a estar ciego por un periodo. No es para siempre. Y tal vez Pablo está tratando de ganar también a este Elimas. Es muy posible. Y eso coincide con lo que dijo Juan Crisóstomo también. No sabemos, pero seguramente eso llamó la atención del procónsul. Y él sí va a aceptar la palabra, como dijo el pasaje. Al fin dice que él creyó maravillado de la doctrina o la enseñanza del Señor. Obviamente, él fue impactado por ese poder demostrado por hacer ciego Elimas, indudablemente. Y yo creo en cuanto a términos prácticos, la idea de que alguien se convierte debido al temor. Yo he visto muchas ocasiones en que predicadores están hablando del infierno poderosamente y causando que muchos son con tanto temor que dicen, oh, voy a convertirme para evitar eso. Y en cierta forma hay espacio para tal tipo de predicación. Hay evidencia aquí en que el temor, yo creo, tenía un papel, un rol en esa conversión. Pero mi experiencia también demuestra que el temor es una motivación limitada. Y si alguien se queda solamente en temor, eventualmente va a desviar. Necesita tener otra motivación para seguir a Jesús y principalmente el amor. Y yo creo el amor es una motivación mucho más poderosa, mucho más fuerte. Entonces, creo que en este caso también el procónsul necesita aceptar más y más del amor de Dios. Bueno, y algo muy importante también es que Lucas está dándonos algo muy importante. Un procónsul acepta la palabra. Eso no es algo pequeño. Un líder de la provincia, un gobernador, aceptó la palabra. Es un creyente. Entonces yo creo eso es otra vez a su audiencia seguramente llamaría la atención. Bueno, así concluye su tiempo en la ciudad de Perga, en Pafos, y quiero regresar a lo que pasa aquí en Chipre. Quiero terminar esta primera sección mirando en versículo 9 a algo que siempre causa confusión.
¿por qué cambia su nombre Pablo? ¿O cómo es esta relación entre Saulo y Pablo? ¿Cómo es su nombre? Bueno, quiero ser claro en ese punto. Pablo no cambió su nombre de Saulo a Pablo porque él convirtió del judaísmo a cristianismo. Eso no es la razón. Lo que está pasando aquí en este pasaje es que hay que recordar que cada ciudadano romano tenía 3 nombres. Se llama la tria nómina. Por ejemplo, el famoso Julio César, que conocemos de 44 antes de Cristo, cuando él fue matado, etc. Su nombre completo es Gaius Julius Caesar. Entonces, su praenomen es Gaius, su Julius es su nomen y cognomen es Caesar. Y cada ciudadano romano tendría esos 3 nombres. Y si aplicamos eso a Pablo, simplemente no sabemos cuál es su praenomen y cuál es su nomen, lo cual sería algo como un apellido. El cognomen es el nombre que se usa entre amigos. Y cuando uno normalmente usa como un nombre típico, como Kevin en mi caso. Y Pablo es casi seguro el significado es el cognomen que Pablo usaba. Entonces, ¿qué hacemos con Saulo, pues? En ciertas regiones del Imperio Romano hubo una 4ª opción de nombre y eso es un supernomen o signum. Y eso no tiene que ver con su nombre legal, con el Estado, sino es otro nombre usado tal vez en ciertas ocasiones. En este caso, creo que es lo que está pasando aquí. Al final de cuentas, creo que lo que está pasando es lo siguiente. Tiene que ver con cultura. Pablo siempre tenía el nombre Pablo y siempre tenía el nombre Saulo, toda su vida seguramente. Muy probablemente Saulo usaba su nombre Saulo cuando él se movía entre judíos, obviamente en conexión con el primer rey de los judíos, Saúl, hijo de Kish, ¿verdad? En las historias del Antiguo Testamento. Y cuando él está entre la cultura greco-romana, él usaría el nombre apropiado Pablo. Y eso es por varias razones. Número 1, que si translitera Saulo o una palabra relacionada de arameo o hebreo al griego, Saulos, tiene que ver con una palabra no tan positiva. Savlos en griego significa pavoneando. Entonces, eso no da la idea, tal como está diciendo, yo soy Saulo. Entonces, eso no refleja la actitud que él quiere reflejar con su nombre. Entonces, es muy probable que cuando él andaba entre los del mundo greco-romano, él usaba su nombre Pablo, lo cual significa pequeño. Entonces es humilde en contraste con pavoneándose. Así, yo creo que Pablo usó los 2 nombres por toda su vida, pero dependiendo en el contexto. Cuando está con judíos, probablemente usó Saulo. Cuando está entre los greco-romanos, usaba a Pablo. Y yo creo que Lucas incluyó ese cambio aquí porque había otro, Sergio Paulo. Entonces sería natural que explicar este cambio también de Pablo. Y él está ahora también, el apóstol Pablo, está ahora entrando en un mundo greco-romano principalmente. Así, espero que eso tiene sentido y eso tal vez aclara un par de dudas. Bueno, con eso realmente vamos a parar esa primera porción del viaje. Cuando regresamos, vamos a salir de la isla de Chipre y llegaremos a la segunda parte del primer viaje misionero. Nos vemos en la próxima parte. Bendiciones.